Grabar. Grabar, dale grabar. Ya, entonces, estuvimos haciendo el repaso de las otras leyes y llegamos a la ley 21.275, ya que es la tercera ley en relación a los temas de discapacidad en Chile. Y esta ley surge, o sea, o se publica o se aprueba el año 2020, el 21 de octubre, ¿ya? Y lo primero que hace es que modifica el Código del Trabajo con la finalidad de generar una efectiva integración de trabajadores con discapacidad, para lo que se establece que al menos un trabajador que se desempeña en recursos humanos dentro de las empresas que deben mantener contratados al menos un 1% de personas con discapacidad, deberá contar con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Ya, ¿qué ocurrió? En la ley anterior se plantearon desafíos. El desafío era, tienes que tener un 1% de personas con discapacidad, y si no tienes, tienes que actuar de esta manera con las medidas alternativas, que era o el tema de generar una tercerización de contratos o el tema de generar, ¿cómo se llama? ¿Qué otra cosa era? Donación. Y además ibas a tener que generar una política de inclusión, que es como cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a plantear con empresa. Y se habla de un montón de cosas que hay que hacer, pero el tema es que súper bien, hagámoslo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Quién sabe? ¿Ya? Entonces, por lo mismo es que se dieron cuenta que faltaba faltaba como algo dentro de ese ingrediente de que hay que hacer algo, porque siempre el hay que hacer algo, ¿en qué termina? En que nadie hace nada. ¿Ya? Entonces, por lo mismo que lo que hizo la ley fue establecer de que, bueno, ¿sabes qué? Para que no lleguen y es como, es que no sabíamos, es que venían a fiscalizarme, es que de verdad que soy una pobre empresa, que no sé esas cosas de inclusión. Ya, ¿sabes qué? Suficiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a exigirle a las empresas que deban tener un 1% de personas con discapacidad, o sea, empresas de cuántas personas al menos. Bien. Más de 100. Muy bien. Entonces, para esas empresas, además, iban a tener que contar con un trabajador del área de recursos humanos, no de cualquier área, que estuviera acreditado como gestor de inclusión. ¿Qué quiere decir? Que esa persona tenía que saber lo que hace. No es como llegar y vamos a preguntarle al que sabe. No, él sabe. Él tiene que saber qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo. Entonces, lo que se generó justamente es esto, que viene a ser el tema del gestor de inclusión. Esta es la ley del gestor. Entonces, ustedes que se quieren acreditar como gestores, ese puesto, más que un puesto, porque por lo general lo que se hace es que a la persona se le contrata como algo y es como, oh, y además eres gestor, ¿ya? Ese, ¿cómo se llama? Ese perfil o eso va a tener que ser avalado por alguien. No es que yo diga así como, no, yo sé, ya. O yo tengo discapacidad, así que yo sé de discapacidad. O yo sé porque tengo un hermano con discapacidad. No, tú tienes que formarte y tienes que acreditarte para demostrar que cumples con el perfil para desempeñar con ese puesto. ¿Se entiende? Entonces no es como que cada uno diga, sí, yo lo hago. No, ¿ya? Entonces, nos vamos a lo primero. Valerito, ayúdame con la lectura de esto que está aquí. Sobre el gestor de inclusión laboral. Al menos uno de los trabajadores que se desempeña en funciones relacionadas con recursos humanos dentro de las empresas contempladas en el supuesto del artículo 157 bis deberá contar con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Se entenderá que tienen estos conocimientos los trabajadores que cuenten con una certificación al respecto, otorgada por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, establecido en la Ley número 20.267. Ya, vamos a explicar esto un poquitito. Entonces, ya entendemos. Todas las empresas de más de 100 trabajadores que deben cumplir con el 1% de las personas con discapacidad contratadas tienen que validar a un gestor de inclusión. Tienen que tener una persona que esté formada como gestor de inclusión. ¿Y cómo vamos a asegurarnos de que eso ocurra? Porque la persona tiene que estar certificada a través de esta entidad. Eso es lo que dice ahí. Cuando habla de leyes, es como, oye, en referencia a tal ley, a tal ley. Bueno, se los resumo. Es que
Chile Valora, que es como la contraparte de Sense. Chile Valora es una entidad del Estado que lo que hace es como validar competencias, ¿ya? ¿Cómo partió este tema? Ya les voy a explicar como la historia de esto porque a ustedes les sirve saber también. Resulta de que había muchas personas que se desempeñaban en cargos sin tener estudios previos. Por ejemplo, una persona que teniendo cuarto medio se desempeñó como secretaria. O una persona que se desempeñó como albañil, ya, o como maestro de herramientas, pero no tenían ningún documento que acreditara que él sabía eso. ¿Qué ocurría si esa persona quedaba sin trabajo? No Era tenía cómo difícil. ¿Cómo? encontrar, no tenía cómo encontrar dentro de su rubro. No tenía, porque no tenía cómo acreditar que él sabía hacer lo que decía saber hacer. O sea, trabajé 12, 13 años como secretaria, sé hacer secretaria, pero el tema es que no tengo nada que me diga que soy secretaria. Entonces, ¿qué hizo? Que Chile Valora le dio la oportunidad a personas que tenían cierto tiempo de ejecutar determinadas labores de acreditar sus competencias. Donde yo dijera, esta persona tiene tales competencias y yo doy fe de que las tiene, para que pudiera continuar con trabajo. Para eso que se hizo, ¿se entiende? Entonces, ¿qué ocurre? Existe, tal como Sense, por ejemplo, tiene como alianzas con la JOTEC. La JOTEC vienen a ser los organismos técnicos de capacitación. Chile Valora tampoco puede asumir solo la responsabilidad de estar certificando gente. Por lo tanto, lo que hace es que ellos trabajan con consultoras que se tienen que acreditar por Chile Valora. Y esas consultoras a las que tú llamas, ellos están especializados en ciertas competencias. Por ejemplo, hay consultoras que son, bueno, para acreditar temas como de la minería, temas de la construcción, otros temas, hasta el call center tiene como acreditarse. O sea, yo soy ejecutivo call center acreditado por Chile Valora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá a estos se les llama centros de evaluación. Y estos centros de evaluación lo que tú haces es que te contactas con ellos y les pides que valoren ciertas acciones, ¿ya? Y cuando esto ocurre, lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Cómo se llama? Vamos a ver si lo tengo acá. Acá está. Aquí están, por ejemplo, los perfiles laborales que tú te podrías acreditar, ¿ya? Adiestrador canino, administrador, administrador de condominio y así un montón de cosas más que te podrías acreditar en Chile Valora. Pero esa acreditación no es que te capaciten, es que tú vas, se supone, sabiendo a lo que vas para que te acrediten. ¿Se entiende? Ya, entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú te vienes al otro, que es ya el gestor de inclusión, ¿cómo lo hacen? El gestor de inclusión te dice lo siguiente, aquí está para que le echen una miradita, les voy a compartir esto acá para que lo anoten, para que lo puedan mirar ustedes también. Y dice lo siguiente. Nosotros en Chile Valora creamos este código para poder ponérselo a todas las personas que estén acreditadas como gestor de inclusión, ¿ya? Por lo tanto, no es que tú digas, sí, tengo capacitación de gestor de inclusión, fantástico, muéstreme, ¿está en Chile Valora? No, no es gestor de inclusión. Así de simple. Para la ley, el gestor de inclusión es el que está en la nómina de todas las personas que están acreditadas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Entonces, te dice lo siguiente. Para el gestor de inclusión, dice, ¿cuál es el propósito? Gestionar el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de la organización. Te dice el ámbito ocupacional, momento, y aquí te dice, yo lo que voy a hacer es que te voy a evaluar en estas tres competencias. ¿Y cómo te voy a evaluar? Voy a hacer una prueba de conocimientos, pero además te voy a hacer una prueba práctica para ver que tú eres capaz de hacer esto que está aquí. Y aquí te dicen, ¿qué te van a evaluar? En coordinar el diagnóstico de la inclusión laboral de personas con discapacidad en la organización de acuerdo al enfoque de derechos y normativas vigentes. Tenéis que saber ver las leyes. Gestionar e implementación de plan de inclusión laboral de personas con discapacidad es saber hacer el plan anual de inclusión, que es el que elaboró el Elías el año pasado, según enfoque de derechos y normas vigentes.
y coordinar acciones de capacitación sobre inclusión laboral de personas con discapacidad en la organización, de acuerdo con procedimientos de trabajo y normativa vigente. Por eso tenían que hacer los capítulos anteriores que les dije, vean esto, porque después a ustedes en cualquier empresa les van a pedir que armen un plan de capacitación para generar conciencia y todo lo demás. Entonces, en esto a ustedes los van a evaluar, a todos nos van a evaluar. Y nos dice, ¿dónde yo podría hacer esto? Aquí tienes todas estas casas certificadoras donde tú las podrías hacer. Hay de todo y de todos precios, ¿ya? Si ustedes quieren, las pueden averiguar ustedes mismos porque ustedes le van acá a visualizar y en visualizar te dice de dónde es. Puerto Montt, descartada, tiene que ser de Chile, ¿ya? Y te dice acá, ¿cómo se llama? Hasta cuándo tiene la acreditación y todo lo demás. Y te dice además que esta empresa tiene todas estas cosas, pastelero, maestro de cocina, garzón, copero. ¿Te fijas que son cosas que la gente hace pero que no existe como una profesión? Entonces ahí tenemos esto. Informador turístico. Ya. Entonces, volviendo acá de nuevo. Turum. Básicamente aquí, ¿qué nos dijo? Toda empresa debe tener un gestor de inclusión, ¿ya? Y este gestor de inclusión tiene que estar acreditado. De hecho, hay una nómina, hay una parte acá que les pido que ustedes puse para no perder el tiempo en esa parte, pero donde tú puedes buscar a los gestores de inclusión. La Valerito, por ejemplo, tiene al cuñado que es gestor de inclusión y ella lo Sí, puede googlear y buscar así por apellidos y lo va a encontrar que aparece. Sí, este es un gestor de inclusión, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué empezó a pasar con esto? A todo esto, esto es para que ustedes sepan, porque después tuvieron, o sea, a partir de eso hubieron varias modificaciones. Pero, ¿qué ocurrió? De que las empresas dijeron, oh, chuta, pero eso es un gasto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y si contratamos un externo? Ah, contratemos un interno, un gestor de inclusión externo. Entonces pensemos que contraté al Elías de gestor de inclusión externo y voy a decirte que tú perteneces o trabajas por honorario o trabajas 20 horas conmigo. Listo, fantástico. Y resulta que el Elías dijo, oye, pero 20 horas no es nada, voy a ofrecerme en otros lugares. Entonces teníamos de gestor de inclusión al Elías como en 5 o 10 empresas, ¿ya? Entonces dijeron, no, pues, ya, si hay un gestor de inclusión en una empresa, no puede estar en otra. Eso vino después, sí, de esta ley, porque claro, siempre está el que mira acá, el chileno, Winner, mirando la pillería, ya, pero ahora el gestor de inclusión tiene que ser uno por empresa. No puedo estar en dos partes a la vez. Por lo mismo que los gestores de inclusión son pocos y hay muchas empresas y por eso les conviene acreditarse, ¿ya? Porque ahí ustedes van y junto con el currículum mandan la parte donde aparecen como gestor de inclusión dentro de Chile Valora. Y es como, ¡ah, fantástico! No tengo que capacitarlo, este sabe, listo, ¿ya? Recomendaciones. Nos vamos con las recomendaciones, Bastián. ¿Qué dice aquí? Dice, recomendaciones. Para empresas con más de 1.000 trabajadores, recomendamos certificar entre 2 y 3 personas para suplir vacaciones o licencias. Asimismo, porque la gestión de políticas internas requiere varias horas hombre. Sí, horas hombres son las horas que tienes que destinar a un trabajador para hacer esto. Son hartas, hay harto que hacer. Elías, te paso la palabra para cuentes qué pasó con Apex con respecto a esta situación mientras yo más con pancito porque tengo mucha hambre. Ya, les voy a comentar lo que sucede. Sucede que el gestor de inclusión laboral de Apex, al haber solamente uno, él tuvo una incidencia y se tuvo que ir por licencia casi un año. ¿Qué pasó en ese año? La empresa seguía cubierta por tener un gestor de inclusión laboral, pero no se estaban realizando los trabajos pertinentes, no se preocupaban de la gente porque no había nadie que cumpliera ese rol. Legalmente estaban cumpliendo, pero en este vacío legal de las leyes nadie estaba amparando a los trabajadores. Entonces todo el proyecto de inclusión laboral, todo el plan quedó como estacionado, por decirlo de cierta forma. Porque no había nadie que lo llevara a cabo, que nadie lo impulsara, que nadie lo ejecutara. Y ahí Ya. se ven afectados la integridad de las personas con discapacidad que trabajan en la empresa. Sí, entonces, ¿qué ocurrió de que Elías hizo el estudio del primer año y al segundo año no hubo ninguna mejora? ¿Ya por qué? Porque no había nadie y de hecho nadie sabía quién era el gestor de inclusión. ¿Ya? Entonces, y eso que cuando se capacitó se les dijo lo mismo, o sea, es ideal que tú tengas 2 a 3 personas, porque ¿qué pasa si hay uno que se va a ir? No, pero si él nunca se va a ir, porque él ama, es full camiseteado, jamás se va a ir, ¿ya?
Eso no va a ocurrir. Bueno, la realidad es que está la oferta, la libre oferta y demanda de puestos de trabajo y claramente una persona puede decidir irse, ¿cachai? Puede tener un roce, alguna cuestión y se va. Y la licencia médica, claro, en ese momento cuando llegaron, o sea, independiente que hubiera una persona con licencia médica, el gestor no está entonces. Y si hubiera venido un fiscalizador, dependiendo del fiscalizador, hubiera dicho entonces, ¿tienes un gestor de inclusión? Sí. Muéstrame sus datos y ahí van a ir la información de las licencias, pero entonces no tienes un gestor de inclusión porque no está. Y un fiscalizador pudo haber dicho eso. ¿Cachai? Entonces, por lo mismo es que empresas más grandes, ideal que tengan dos o tres personas que tengan la acreditación de gestor de inclusión para que el plan continúe, para que no vayan a tener algún tipo de sanción. Nos vamos con a quién certificar. Valerito, dale con la lectura de eso, porfa. Voy. Dice, considerando la naturaleza de las tareas asociadas al perfil de gestor de inclusión, se recomienda: primera instancia, responsable de desarrollo organizacional o formación transversal. Segunda instancia, prevencionista de riesgos, responsable de subir anualmente información a DT. Ya. ¿Por qué se recomienda a estas personas? Primero que todo, la persona de desarrollo organizacional, ya, por eso es que es ideal que un psicólogo que trabaje en desarrollo organizacional tenga esto, porque él es el que ve los temas de capacitación, los temas de desarrollo, los temas de generar como acciones y planes anuales. Una persona del área de desarrollo organizacional, a través de la detección de necesidad de capacitación, es alguien que es capaz de generar un estudio y revisar algo, por lo tanto tiene algunas competencias en las que ya está más avanzado que otros cargos que no tienen esa capacidad de generar estudio. Entonces, la segunda instancia podría ser un prevencionista de riesgo. Ya, por ejemplo, si yo quiero tener tres personas, debería ser, en el caso de Apex, yo, el Eric, que es el prevencionista de riesgo, y a lo mejor el Matías o el Manuel, que son los encargados de la parte legal. Y estas son las personas ideales en una organización para que estén capacitadas, ¿ya? ¿A quién se capacitó acá? Al jefe de reclutamiento y selección. Por lo tanto, él lo que hizo fue mirar su rancho solamente y no miró de que el tema de la inclusión laboral es todo un viaje, todo el viaje del trabajador debe ser inclusivo, no solo la selección, ¿cachai? También la capacitación, la firma del contrato, el cómo llega y todo lo demás. Entonces, estas serían las personas ideales como para poder incluir. Pero si nos vamos a lo que hay que como aprenderse bien, esto de arriba es lo que hay que aprenderse bien, estas son las recomendaciones como desde la experiencia. Nos vamos a lo siguiente. ¿Qué más dice esta ley? Dice que anualmente tiene que, dice, las empresas señaladas en el... No, vamos a la lectura y después yo les explico lo que significa. Elías, ayúdame con esto. Voy. Las empresas señaladas en el inciso anterior deberán promover en su anterior política de materias de inclusión las que serán informadas anualmente a la Dirección del Trabajo, de conformidad al reglamento al que se refiere el inciso final del artículo 157 bis. También deberán elaborar y ejecutar anualmente programas de capacitación de su personal con el objetivo de otorgarles herramientas para una efectiva inclusión laboral dentro de la empresa. Vamos a explicar de qué se trata esto. Primera cosa, y aquí habla justamente de las competencias del gestor. El gestor de inclusión es el que lleva esto. Todos los años es obligación en el mes de enero. Tienen hasta el 31 de enero para hacerlo y el 31 de enero la página está colapsada. Por lo tanto, la recomendación es tener siempre esto hecho como por el 20 de enero ya realizado. Y todos los años lo que tienen que hacerse es que se tiene que subir la siguiente información a la dirección del trabajo, que es, primero que todo, una política de inclusión. ¿Qué es una política de inclusión? Una política de inclusión habla de nosotros somos Apex América y queremos realizar estas cosas y habla como básicamente de qué forma va a ser capaz de generar inclusión en su trabajo. Yo lo que voy a hacer es generar un programa de capacitación, yo voy a dar más posibilidades para esto. Entonces habla justamente de las políticas, de la forma en la que quiere trabajar con
las personas con discapacidad o con las personas de esa empresa para generar inclusión. Entonces, primero tiene que subir el tema de las políticas de inclusión, ¿ya? ¿Por qué nunca lo ha hecho Elías? Y dice, yo no recuerdo haber hecho eso porque existen unas políticas transversales de inclusión que lleva el corporativo. Entonces, lo que hacen es agarran el informe del corporativo y lo ponen, ¿ya? A eso, ¿qué se le suma? Se le suma una investigación que se tiene que haber realizado en la organización y esa investigación es donde nosotros miramos qué tan inclusivos estamos siendo. Se realiza una revisión, por ejemplo, de los perfiles de los puestos de trabajo, se realiza una revisión de todas las instalaciones para saber si son inclusivas, se revisa la verificación de cuántas personas con inclusión están y cómo se sienten, se hacen encuestas, se hace todo un estudio para verificar el cómo vamos y a partir de eso se diseña un plan de intervención con indicadores. Ese plan de intervención incluye acciones y capacitaciones. Por ejemplo, una acción podría ser la siguiente. Vamos a pensar en lo que salió el año pasado. El año pasado salió, y el año antepasado también, de que, ya, ok, tengo personas, por ejemplo, con discapacidad motora en mi empresa. Fantástico, tengo ascensores, los puedo llevar para allá, para acá, fantástico. Pero ¿qué pasa si no hay luz? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa si hay un bombardeo? Mi plan de evacuación, de emergencia, ¿tiene considerada a esas personas? Oh, no, ya. ¿Tiene considerado cómo voy a acarrear a esa gente para la zona segura? No. ¿Tiene considerado en que cada piso debe tener identificadas a las personas que son los líderes de piso para poder tomar información? Tampoco. Esos son hallazgos. Entonces, por ejemplo, a partir de ese hallazgo, ¿qué decimos? Entonces, vamos a tener que comprar cosas. Por ejemplo, podríamos comprar unos bolsillitos acrílicos donde pongamos las fotos de los responsables por piso ante una evacuación. Paso 2, voy a mapear dónde tengo las personas con discapacidad motora. Por ejemplo, tengo en el piso 3 y en ese piso 3 por lo tanto, yo digo, si pasa cualquier cosa, me tengo que ir al piso 3 porque ahí es donde tengo una persona con riesgo y voy a hacer tal cosa. ¿Ya? Y tercer punto, voy a tener que capacitar constantemente a los líderes de cada piso para que puedan apoyar. Porque ¿qué pasa si un líder se me va de piso para evacuación, se me va con vacaciones o con licencia? ¿Quién va a ver a esa persona para bajarla? Entonces, todas esas acciones a partir de un hallazgo, tú dices, voy a hacer esto, esto, y lo voy a medir con esto. Si se hizo o no se hizo, en qué porcentaje se hizo, etcétera. Y esto tiene que ser comunicado en la dirección del trabajo. ¿Se entiende? Preguntas, comentarios. Está interesante el tema de la responsabilidad del informar, porque muchas veces que la empresa como que entrega como tú decís, pues así como, ah, esto es esto, pero la entregan, no se aseguran de que de verdad hayan sido comprendidas por los colaboradores. Así es, así es. Valerito, ¿algo que quiera aportar que le llame la atención? Mm, ¿no? Ya, pasamos entonces, se entendió todo. Lo siguiente, actividades. Aprovecha, Valerito, tú y léeme lo que aparece acá. Las actividades realizadas durante la jornada de trabajo o fuera de ella deberán considerar las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad a que se refiere la Ley número 20.422, como también los principios generales contenidos en las demás normas vigentes sobre la materia. ¿A qué se refiere actividades? Actividades. En el trabajo nosotros hacemos capacitaciones. ¿Tus capacitaciones son inclusivas? En el trabajo hacemos actividades para el 18 de septiembre, ¿ya? Por ejemplo, no sé, un concurso de cueca. ¿Son inclusivas? Hacemos juegos. ¿Son inclusivos? Ya, vamos a una fiesta de final de año. Bueno, la fiesta de final de año
el lugar tiene rampa, cómo son los accesos, es decir, cada cosa que yo realice como empresa debe ser mirando si yo estoy integrando a todas las personas o no. Elías, ¿ibas a comentar algo? No, 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 estoy callado. Mm, ya, ok. Entonces a eso se refiere con las actividades. Siguiente, documentación. Las empresas están obligadas a poner a disposición de la Dirección del Trabajo todos los antecedentes con los que cuenten, en particular documentos, antecedentes o informes técnicos que prueben que se realizó la comunicación electrónica obligatoria cada año. Es decir, yo debo guardar todo lo que tenga que ver con el tema de la inclusión laboral por si lo auditan. Incluye eso los certificados de las personas, los contratos de las personas, las acciones de capacitación que he hecho con las personas, la comunicación que se hizo a la dirección del trabajo. Debo tener como un respaldo de todo eso. Y por eso la Lía, cuando aprendió a hacer esto, lo que armó fue un menú con toda la documentación que tiene como lista en caso de que nos auditen para tenerla a disposición rapidito. ¿Ya? Fue horrible. Sí. Vamos con los documentos obligatorios. Si la empresa se acogió a alguna de las medidas alternativas de cumplimiento, las medidas alternativas eran tercerización o donación. Ya, ustedes dicen, ah, pero Apex nunca va a caer en eso porque es más caro, es una empresa chica, no lo va a hacer, pero ustedes no van a trabajar. En Apex puede que trabajar en una minera, en una pobrecita minera, en otra parte en la que sí haya esto. Por lo tanto, es importante que lo aprendan. Bastián, ¿qué dice la primera? Dice, los antecedentes que acrediten la publicación de las ofertas de trabajo en la Bolsa Nacional de Empleo o en otro medio de acceso público. Ya, momento. Vamos a parar aquí. ¿Qué te está diciendo aquí esto? Que todo proceso de selección de personal, todo, hasta para una persona, al momento de ser publicado, debe ser publicado en la Bolsa Nacional de Empleo, BNE, y debo guardar un registro que básicamente compruebe que yo lo publiqué, ¿ya? Porque si yo en algún momento, no sé, pues no logré cumplir o no llegaron las personas, etcétera, yo debo demostrar que yo lo publiqué en un medio válido, que es el que nos otorga el gobierno, que es la Bolsa Nacional de Empleo. Ah, pero yo lo publiqué en Laborum, que es más gente. Fantástico, pero en la Bolsa Nacional de Empleo no, no lo hice. Entonces no cumple. Así de simple. Entonces, cada una, y por eso hay que formar a la gente del área de reclutamiento y selección que va a estar a cargo tuyo. O sea, ¿quién es el que hace las publicaciones, Juanito? Juanito, tienes la obligación de poner aquí y cada vez que tú tengas un proceso de reclutamiento y selección, vas a sacarle un pantallazo y lo guardas en esta parte y lo folias. Este es el proceso número tanto, tanto, publicación en BNE y lo va dejando de esta forma porque esa es la forma en la que nosotros hacemos el match. Esta parte es obligatoria. ¿Ya? Pero esto también te dice lo siguiente. Te dice, si una empresa quiere utilizar una alternativa al cumplimiento, es decir, quiero el personal tercerizado o quiero donar, no es llegar y donar y decir, ah, ya voy a donar. Primero tiene que haber tratado de que llegue la gente. ¿Se entendió? Entonces, siempre por eso es como, yo debo demostrar que traté de contratar. Aquí está mi prueba, la detección de necesidades, o sea, perdón, la Bolsa Nacional de Empleo. Y no me llegaron. Y por eso es que yo tuve que ir a la otra parte. Bien. Siguiente, Bastián. Los antecedentes que acrediten la falta de postulantes que cumplan el perfil del cargo y que corresponda a personas con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez. Por lo tanto, no basta con que yo tenga el pantallazo de mi publicación, tengo que tener las nóminas de descarga. Esta es mi nómina de descarga para esta plaza, ninguna de estas personas tiene discapacidad. Esta es mi nómina para esta plaza, ninguna tiene discapacidad. Esta persona sí tiene discapacidad, pero mira, no cumple el perfil. ¿Cachai? Entonces yo debo demostrar que no llegó gente además y que si en el caso que no llegara, que no cumplía el perfil. ¿Ya? Siguiente, Bastián. Individualización de la o las empresas con las cuales se ha suscrito contratos de prestación de servicios y que tengan contratadas personas con discapacidad, además del monto y la duración de estos contratos. Vamos a pensar entonces que yo lo que hice fue como,
no pude contratar, aquí tengo mi demostración, no pude contratar. Entonces fui y contraté una empresa que me lleva todos los temas que, o contraté personal en realidad, o contraté una empresa, no sé, ¿qué podría ser? Una empresa que me hace todos los informes de gestión, porque no me sirve una empresa de aseo, tendría que pagarle 1 millón de pesos a cada persona, porque acuérdense que son 2 sueldos mínimos, ya. Entonces contraté a una empresa que me lleva informes, ¿ya? Y de esos informes tengo a Juanito que trabaja directo para hacerme los informes a mí, y Juanito tiene una discapacidad, por lo tanto, ¿qué tengo que tener yo? Toda la información del contrato con la empresa externa, así como yo contraté esta empresa externa, de la nómina de personas que trabajan para mí en la empresa externa y del trabajador con discapacidad que trabaja para mí desde la empresa externa. ¿Ya? Debo tener eso como un respaldo. Y lo último, Bastián, Certificado emitido por el donatario con el monto de las donaciones, el domicilio, rol único tributario e identidad del donante y del donatario. ya. Por lo tanto, si vamos a donar, si lo que elegimos es donar, debo tener todos los antecedentes de la fundación a la que estoy donando. ¿Ya? Solo serán válidas las donaciones realizadas a proyectos ligados con inclusión laboral. Si yo doné, por ejemplo, a la Fundación de los Perritos de Chile, no sirve, ¿ya? Y que hayan sido aprobados e incluidos en el banco de proyectos validados por el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, si yo quiero donar, tengo que ir al Ministerio de Desarrollo Social, revisar si la fundación está validada con un proyecto de inclusión y a esa fundación le puedo donar, a otras no. ¿Dudas? Entonces aquí lo que hace es que, claro, antes decía, no, yo doné. Ya, ¿y cómo lo demuestra? No sé. Entonces acá ya te están diciendo cómo hacerlo. Te dicen, el gestor de inclusión va a velar que todo esto ocurra y de tener la información a mano para poder demostrarlo. Terminamos entonces. Ah, aquí también lo último que se habla es de sanciones para empresas en incumplimiento. Usted no cumple, lo vamos a multar. Se van a ocupar 4 criterios para las multas: naturaleza de la infracción, afectación de los derechos laborales, número de trabajadores afectados y conducta del empleador. Con conducta del empleador se refiere a si es una empresa que tienda a tener como temas con la dirección del trabajo, va a ser lo más probable es que lo multen. Ya si es alguien que tiene como sus antecedentes limpios, no, ya. Naturaleza de la infracción, así por ejemplo, no tengo contratado a nadie. O sea, acá, chuta, estamos realizando, no, no se apegó para nada a la norma, ¿ya? Si afectaron derechos laborales de las personas y, por ejemplo, aquí afecto a 5, a 6, o sea, todas esas cosas van a verificar para el cálculo de las sanciones. ¿Y cuál es el cálculo? Las multas que habían hasta este momento para medianas empresas de 100 a 199 trabajadores, las multas serán hasta 40 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Y para grandes empresas con 200 o más trabajadores eran de hasta 60 unidades tributarias mensuales, lo que es harta plata. Por ejemplo, yo voy, te fiscalizo y digo, muéstrame por favor el tema de los contratos de personas con discapacidad. Ya, aquí están. Usted debería tener 10 personas con discapacidad, tiene 5 personas con discapacidad. Sí, es que no pudimos encontrar más. Demuéstrame entonces que publicó en la Bolsa Nacional de Empleo. No tengo eso. Chush. Ya, no cumple, una crucecita, no tiene la publicación. Ok, muéstrame el listado de la gente que llegó. Ah, aquí lo tengo. ¿Y cuáles son las personas con discapacidad? No tengo eso. Otra crucecita, listo. Vamos a lo siguiente. ¿Qué hizo al respecto? Realicé una donación. Muéstrame la donación acá, pero esto no es una donación que esté validada. Otra crucecita. Ya, listo. ¿Qué ocurrió? Hubieron 5 incumplimientos, primero porque hay 5 personas que no fueron contratadas, hubo todos los otros temas que vimos, y ¿qué hacían a la empresa? Se le pasaban hasta 60 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Independiente de que fueran 5 personas, que no fuera ninguna, siempre este era el tope, ¿ya? Eso después cambió y se los voy a explicar por qué. ¿Ya? Pero entonces esta era la forma en la que se multaba hasta este momento. Hasta 40 unidades tributarias y hasta 60 para empresas desde 200 trabajadores o más. Y ahí terminaría entonces esto.
Aquí yo les voy a dejar esto para que lo revisen, que es básicamente todo sobre la ley de inclusión que les puede servir este video como complementario. Y lo que vamos a hacer ahora es que antes de ir a la actividad, me gustaría que si tienen alguna pregunta que quieran hacer, porque acuérdense que ahora viene la actividad de armar nuestro resumen. Preguntas, comentarios, ¿no? cosas que les llamaran la atención. No ¿Todo tengo algún ninguna pregunta ya. ¿Tenéis Ya, pregunta? ¿quedó claro entonces todo? ¿Queda clara la información entregada? Ya, esta Ya, ley es claro. súper importante que se la aprendan muy bien porque es la ley que está asociada a lo que ustedes quieren ser, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente nos vamos a ir a donde está la actividad. Ya, entonces hoy día estamos a 27. Vamos a cambiarle el nombre a esto. Ya, ¿y qué es lo que había que hacer aquí? Acuérdense que era básicamente entrar aquí adelante, que yo lo que voy a hacer es que lo voy a querer para que quede más cerca de ustedes. Ahí. Gracias. Tienen todos sus papelitos que pueden utilizar para poder realizar un resumen gráfico, porque esto les va a servir para poder, ¿cómo se llama?, a gestionar esto, para poder entenderlo, porque uno, claro, te lo dicen, sí, lo entendí, pero uno cuando lo escribe, cuando lo arma, es el momento en el que efectivamente tienes como más oportunidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nos venimos acá donde dice ideas principales, vamos a poner el resumen de qué habla. El hurón es la Valerito, Parece que sí. parece que sí. Yo no estoy en... ¿Quién es? Me voy a meter recién Parece que eres tú, Está, o el No, Bastián. es que estaba aparecía yo. otra persona, era el No, Bastián. me tira con mi otra cuenta. Voy a tener que cambiar. Ahora sí. La política, Ya, sí. entonces, y las ideas principales, porque acá vieron hartas cositas, ya hubieron hartos temas que les van a servir. Mira, viene llegando Javiera, que se las voy a presentar. Hola Javi, ¿estás por ahí? Ya, Javiera, Sí, hola, hola, hola. Buenos hola, días. buen Hola. día. Ya. Sí, Javi, mira, te presento a las otras personas que están tomando este curso, está Lía, Valerito y Bastián, y justo nos vamos a ir a una actividad en sala, así que voy a abrir la sala para que vayan hacia allá. Les voy a dar 12 minutos para realizar esta actividad, porque lo que estamos haciendo es verificando la ley 21.275, que es la ley del gestor de inclusión laboral. Y hay que poner aquí los temas principales, las obligaciones que ustedes vieron que había, todo lo que fuimos mirando y así les sirve a la Javi como para poder ir aprendiendo algunas cosas antes de venir acá a lo que es la explicación. Así que me los llevo a sala ahora. súper. Mm, 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 mm. Una sala para todos y ya están los 12 minutos. Así que abre la sala para que puedan participar. A mí me parece que no. Ahí Ahora, Ahora está. sí. Bien. Entonces, partimos. ¿Quién va Mira, a proyectar como para poder explicar? Igual nos faltaron algunos puntos, pero los podemos explicar, ¿verdad, equipo? caleta de puntos, pero sí lo puedo explicar. Ya, Lo ok. podemos explicar. Ya, mira, establecimos primero el resumen de lo que viene siendo, de lo que comprendimos, que viene siendo que esta ley establece que es obligación tener un experto en inclusión laboral, lo que se conoce como gestor de inclusión laboral, que esté certificado por Chile Valora y para empresas de más de 100 personas. Idealmente que pertenezca al área de recursos humanos, aunque no es obligación, pero es recomendable de una manera estratégica, ¿ah?
Y esta ley designa las responsabilidades y obligaciones que debe cumplir en su rol, ya sea el tema de informar sobre inclusión laboral, ver los ajustes, ver las gestiones que se tienen que ver, y también el encargado de velar por las multas que se pueden generar cuando ocurren procesos de auditoría o llega algún supervisor, inspector a revisar que se cumplan las normas. ¿Está bien el resumen? Todo bien. Ya. Vamos con la parte de ideas principales. ¿Qué me va a Yo asistir quedé en con la... una duda, espérame, Una de Elías. las, ¿Qué bueno, más? una de, ¿qué Valerito? pasó? Yo quedé con una duda sobre la obligación o recomendación de tener al menos un trabajador de recursos humanos que tenga la certificación de por Chile Valora. ¿Es una obligación o es una recomendación? Eve, Ya, es una recomendación, no es ya, una... Sí, la ley te exige que una persona, ya, las recomendaciones tengan más de una porque ya vimos por experiencia propia de que esa única persona, en el momento en que se va, deja la empresa se en fue. incumplimiento. Ya. Javi, que te vaya súper bien, no pasa nada. Te esperamos para la próxima clase. No, me voy a quedar, pero Ah, tengo problemas para... Sí, por eso quería adelante cuando me diste la bienvenida. Muchas gracias. Un gusto conocerlos a todos, pero hoy día tengo problemas con equipo. La próxima lo solucionen y ahí nos conocemos bien. ya, súper. Ya, tranqui. Ya, Eh, Ya. ya. Entonces, quedamos en que es Eh, una persona la obligatoria y la recomendación es como el ideal Que es sea dos de a tres recursos humanos. personas. Sí, no, claro. Ya, debe ya ser de sí, recursos la humanos. duda de la tengo Valerito entendido. es como si es obligación que pertenezca al área de recursos humanos esa persona que van a certificar. ¿Esa Sí, era tu duda? ¿Es Sí. obligación o es sí, recomendación? no, es obligación. Ya, eso me Ah, ah. Sí, ¿Ve? pero nos sirve que alguien que esté en la operación vea esto cuando lo que se tiene que generar es una revisión de que esté en todo el trayecto, tiene que ser alguien del área de recursos humanos. Ya, porque en otras empresas el área de recursos humanos está las áreas legales, está el área de, ¿cómo se llama?, de pagos, de contratos, de todo. Entonces, por eso tiene que ser de un área que pertenezca como a recursos humanos. Ujú. Ya. ¿Ya seguimos? Sí, Sí, por favor, Bati. Bueno, una de las ideas principales de la ley es a quién certificar. En primera instancia, se requiere que se certifique al responsable de desarrollo organizacional o formación transversal. Y en segunda instancia, un prevencionista de riesgo responsable de subir anualmente la información a Dirección del Trabajo. sí, eso como recomendaciones. Bien. Y acá tenemos otras recomendaciones. Otras cosas que también vimos es que hay que hacer una comunicación anual a la Dirección del Trabajo, que tienen hasta el 31 de enero, pero mejor que sea como el 20 de enero para informar las políticas de la inclusión implementada, para hacer la revisión de la infraestructura y los puestos, lo que hizo Elías, el número de personas incluidas, cómo se sienten esas personas y el plan de intervención y de capacitaciones. Muy bien. Bueno, hay Bien. más cosas que no, Otro no compañero. alcanzamos a anotar. Que, por ejemplo, esto de que se evalúan las competencias del gestor de inclusión con ese apartado que mostraste Chile en el valora. PPT. De Sí, valora. eso. Y el tema de las multas, también nos faltó agregar que vienen siendo para empresas pequeñas, entre comillas, que son entre 100 y 199 trabajadores, son multas hasta 40, ¿cómo se les dice? UTM. 40 UTM, y para empresas mayor a 200 personas tiene un máximo como 60 UTM. Una consulta, tengo una duda en base a eso. Por Sí. ejemplo, si a mí ya me multaron por una razón, por ejemplo, me multaron porque hizo mal un proceso de selección y por eso no tengo personas con discapacidad en mi nómina. ¿Me pueden volver a multar por lo mismo en el mismo año? Sí, o sea, no por lo mismo, no por la misma situación, la situación ya está multada, ¿ya? Pero ¿cómo funciona esto? No, primero yo tengo una pregunta para ustedes. Y si yo tengo 5 faltas en el momento en el que me fueron a auditar, ¿son 5 multas o es una multa? Desde esta Una ley, multa gigante. una multa, una sola multa, ¿ya? De hasta 60 No. UTM para empresas grandes, una, ¿ya? Mm. Ya vamos a explicar lo siguiente.
Las multas se realizan cuando hay una fiscalización. Si no hay fiscalización, no hay multa, ¿ya? Entonces hay empresas que afortunadamente no tienen, ¿cómo se llama? No les pasó multa pese a estar en incumplimiento porque no tuvieron fiscalización. Entonces, si a ti te fiscalizan y van este mes, porque por lo general la dirección del trabajo es como tiene cantidad de personas limitada para poder hacer revisión de esto, cuando va una empresa aprovecha de revisar todo. Entonces, por lo general va porque, no sé, alguien hizo un, ¿cómo se llama? No sé, hice una denuncia a la inspección por maltrato o hice una denuncia a la inspección porque no me aprueban las vacaciones. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de eso va el inspector a la empresa y aprovecha de fiscalizar todo. Es como, revisemos todo. Y podría pedir esto dentro de la revisión que está haciendo, ¿ya? Entonces, Mm. cuando esto ocurre, ¿qué va a hacer? En esa ocasión te va a revisar y dices, no cumples, tienes em, más de 1.000 trabajadores o tienes más de 300 trabajadores, de 300 hacia arriba. Yo lo que voy a hacer es decir, bueno, tengo hasta 60 UTMs para poder darte como multa, pero vamos a verificar cuál fue el comportamiento de la empresa, cuántas personas están afectadas, cuántos derechos se vulneraron y según eso se calcula cuál vendría a ser el valor total, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Ya terminó ahí la fiscalización, tome su multa y se va. Pero ¿qué pasa si al mes siguiente vuelve a ir el inspector y dice, veamos cómo va en esto que te encontramos el mes pasado, muéstreme? Es que no hemos hecho nada, otra multa. ¿Se entiende? Es como te podrían si te fiscalizan de nuevo, claro que se podría generar una nueva multa si sigue el incumplimiento. En ese caso te multarían no por las faltas, sino por el incumplimiento de reparar esas faltas, legalmente hablando. ¿Así sería? No, sería por el incumplimiento de que yo vuelvo a mirar y vuelvo a ver que no tienes la gente contratada. Ah, entonces sería como por lo mismo que la multaste la primera vez. Es porque este mes tú no tienes la gente. Yo el mes Ah, pasado porque el mes Bueno, pasado no tenía esto. Y este mes miro, no tenía esto, te multo. ¿Ya? ¿Se entiende? ya. Como que la multa cae dentro de un mes, claro que hay que cumplir el plazo para... claro, que te dieron para subsanar la Sí, irregularidad. pero de verdad que miren, en temas de fiscalización, por lo general, una vez que se hace una revisión, eh, yo no he visto que se pida como se haga un seguimiento con respecto a si se hizo la reparación o no. Lo que se hace el seguimiento es si pagó o no pagó la multa. Entonces hay gente que está como, ah, pago la multa, sobre todo empresas muy grandes. Pensemos nuevamente en las mineras, las mineras. Ya que dice, pago la multa porque me sale más económico que otra cosa, ¿ya? Entonces, Entonces no les interesa cumplir, ¿no? En no, realidad. porque además que yo digo, Tienen bueno, plata para pagar la cuestión claro. y... Y lo otro es que está el tema de que, por ejemplo, no sé, desde esta ley, y que es por eso que hubo un cambio después. Yo tenía, no sé, a lo mejor 300 trabajadores y otras empresas tenían 10.000 trabajadores y ganaban mucha plata y la multa era lo mismo, porque era por, básicamente, por no cumplimiento, no por cantidad de incumplimientos, ¿ya? Entonces, pago la multa, sí, no es tanto, ¿ya? Entonces, pagan las multas y seguían trabajando como antes sin generar inclusión. Bien, estamos entonces, súper. Mi recomendación es que yo les mostré la semana pasada porque no tengo acá a la mano, pero les voy a mostrar un cuaderno. Es que ustedes tratan en su cuaderno de generarse un diagrama que en una hoja venga esto, ¿ya? Pónganle colores, pónganle bonito, porque esas cosas hacen de que uno de verdad que genere mapas mentales que hagan que te recuerden. Y la parte legal para nuestras áreas son partes que no son como del día a día. Ya entonces a uno de pronto ya te acuerdas, entiendes, pero te falta relacionarlo con el número de la ley, con el cuándo se dictó, qué es lo que dejó fuera. Entonces, por lo mismo, sirve el construir algo que te va a ayudar a generar una representación gráfica que genera el mapa mental que después te hace acordarte. Porque acordémonos que si te quieres certificar en esto, tienes que aprenderte esta parte que es la legal. Después vamos a pasar a la otra parte que es más de nuestras áreas, que es de investigación y todo lo demás. Yeah. Bien, nos vamos ahora a yo comparto, porfa. Ahí sí te la suelto. Bien. Listo. Tenemos otras leyes que no tienen tanto que ver con inclusión, pero sí son leyes que también te podrían preguntar eventualmente. Estas tres son inclusión pura. Sí, la primera ley, que es donde parte todo lo de la inclusión. La segunda, que es donde dicen necesitamos que un 1% de los trabajadores sea contratado, que sea contratado con discapacidad. Y también teníamos el tema de las medidas alternativas. La tercera, el gestor de inclusión. Nos vamos a la cuarta, ¿ya?
que están ordenadas por tiempo y es la ley TEA. La ley 21.545, que fue publicada el 10 del 2 del 2023, me encanta porque hay dos leyes que están publicadas en mi cumpleaños. Ah. Ya, fue publicada el 10 del 2 del 2023, es la ley TEA y que esta es una ley que increíblemente no tiene tanta relación con el trabajador con discapacidad, pero igual es importante conocerla, ¿ya? ¿Qué ocurre con esta ley? Esta ley lo que hace es empezar a darnos cuenta de una realidad, de que existía una proliferación con respecto a este diagnóstico de trastorno del espectro autista. Y tal como en un momento cuando se vio la discapacidad y dijimos, bueno, esta persona nosotros tenemos que y permitirle a las personas con discapacidad que sean autovalentes, que sean capaces de acceder a todo lo que accede cualquier persona, salud, educación, trabajo, vivienda, etcétera. Bueno, las personas con trastorno del espectro autista también. Entonces, lo que habla justamente es la primera ley que tiene relación con este trastorno. En esta ley, igual que la primera que se hizo de discapacidad, es una ley de aproximación y nos vamos a encontrar que van a haber principios, con que van a ver como cuáles son las áreas en las que queremos realizar el proceso para las personas con TEA y luego de eso vienen algunas acciones nada más. Bien, entonces vamos a ir a mirar entonces qué aparece acá. Elías, ayúdame con la lectura del amarillito. Ya. El TEA es un neurotipo genético, por tanto los derechos contemplados en esta ley y en otros textos legales abarcan todo el ciclo vital de las personas que lo presenten. Entre los aspectos destacados de la ley, define a las personas con TEA como quienes presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico, el cual se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social, al interactuar con diferentes entornos, así como también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Ya, vamos a verificar esto qué significa. Primero que todo, nos habla, aquí se empieza a hablar de la neurodiversidad, de los neurotípicos, de los neurodiversos, ¿ya? Neurotípico viene a ser las personas que tienden a tener un patrón a nivel neurológico, que eso va a influir en los comportamientos, en el aprendizaje, en, ¿cómo se llama?, la conexión con los demás, que tiene como aspectos adaptativos. Me permite aprender, me permite relacionarme con los otros desde el aprendizaje de algunas conductas, etcétera. Y desde acá se habla de que existe una neurodiversidad donde justamente cuando esta persona se enfrenta al exterior, se le presentan algunas dificultades para este tema. Podrían ser hacia el aprendizaje, hacia la comunicación, hacia las relaciones, ¿ya? Y luego vuelve a hablar de que la situación se produce cuando la persona se conecta con el entorno. Por lo tanto, el entorno es el que tiene que cambiar para poder recibir a una persona con TEA, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los alcances de esta ley? Nos habla de un trato digno, autonomía progresiva, perspectiva de género, intersectorialidad, participación y diálogo social, neurodiversidad, detección temprana y seguimiento continuo. Y como nos habla acerca de todo lo que es la vida de la persona con TEA, considerando que es un neurotipo que acompaña toda la vida a la persona, tiene que abarcar todo, tiene que abarcar la salud, tiene que abarcar la educación, tiene que abarcar ¿cómo se llama? El trabajo. Entonces, a partir de eso es que se plantea y a partir de esta ley también se le da como obligaciones a determinados sectores, a la salud pública, por ejemplo, a los establecimientos educacionales y así sucesivamente. Bien, entonces, nos vamos a ir directamente a los aspectos que tienen que ver con la parte laboral, porque es la parte que le corresponde al gestor, el gestor de inclusión saber. Bastián, ayúdame con esta lectura, porfa. Ok, ya. La ley 21.545 tiene por objeto asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista. Eliminar cualquier forma de discriminación. Promover un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, de la salud y de la educación. Y concientizar a la sociedad sobre esta temática. Lo anterior, sin prejuicio de los demás derechos, beneficios, garantías
O sea, o garantías contempladas en otros cuerpos legales o normativos y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Ya, o sea, es igual que la primera ley que nosotros vimos de inclusión, porque es algo que es una aproximación para poder entregarle a la persona una integración en todos los aspectos. Entonces, lo primero que nos habla es con respecto a las personas con TEA. Dice, se entenderá por personas con trastorno del espectro autista aquellas que presenten una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico que se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación con otros, ¿ya? Al interactuar en distintos entornos, ya, entorno a estudio, entorno familia, etcétera. Y también lo que vamos a ver acá dentro del TEA es que existen conductas e intereses restrictivos o repetitivos, ¿ya? El espectro de dificultad significativa en estas áreas es amplio y varía de acuerdo a cada persona. Es un espectro, por eso el espectro implica de que va desde el gris clarito al casi negro. ¿Se entiende? Como existe un distinto como universo de posibilidades dentro de lo que es el TEA, ¿ya? Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Em, ¿Una persona con TEA es una persona con discapacidad? Estamos hablando legalmente. Depende. Jeje. ¿De qué depende? Sí, Si hizo, no, dependería si hizo su proceso de de certificación, acreditación. Muy acreditación. bien. Si no, legalmente no es discapacidad, ¿ya? Es trastorno de espectro autista. Para que una persona con trastornos de espectro autista sea considerada una persona de discapacidad, lo único es que tiene que haber hecho el trámite para poder estar en la base nacional de personas con discapacidad. ¿Se entiende? Es como eso es lo que generaría como la diferencia. Bien, entonces, entendiendo esto, nos vamos a lo siguiente, ¿ya? Acá, con respecto al ámbito laboral, nos vamos a saltar inmediatamente al ámbito laboral. El TEA o esta ley lo que hace es poner atención en las personas que cuidan a niños con trastorno del espectro autista, ¿ya? Y por lo mismo genera una definición que son las personas cuidadoras. Las personas cuidadoras pueden ser papás, mamás o tutores legales. Ya estas personas es a las que en el fondo se dirige principalmente la ley. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas personas son las que sostienen el que es que el niño, el adolescente con trastorno del espectro autista tenga el acceso al derecho a la salud y al derecho a la educación. Porque si tiene que atenderse, esta persona va a tener que acompañarlo, ¿ya? Porque si hay algún problema en el colegio, va a tener que ir a retirarlo. Por lo tanto, aquí, más que, sobre todo en la primera infancia, en el momento de lo que viene a ser los niños, adolescentes de hasta 18 años, pone atención en su grupo, su red de apoyo. Y su red de apoyo van a ser las personas cuidadoras, padres, madres y tutores legales. Entonces, hay que tener eso en consideración. Ya se les hice esta pregunta, ¿toda persona se considera con discapacidad? La respuesta era no. ¿Y de qué dependía? Del trámite, ¿ya? De haber realizado el tema de haberse inscrito y haber pasado por la certificación de la discapacidad, ¿ya? Ahora, ¿la ley TEA aborda requisitos de inclusión para los empleadores? ¿Qué creen ustedes? Si no me equivoco, creo que no. Como que habla del entorno, pero no sé si le pone requisitos, creo que no recuerdo. Ya vamos a mirar acá. No, pero sí indirectamente. Ya le chontaste, Elías. Bien. Ya, ¿por Dos, qué? dos de tres. Vamos a mirar a dónde aplica los derechos para poder entender bien esta ley. Los derechos los aspectos en los que cada empresa va a tener que tener cuidado son en esta parte, que son con los padres y cuidadores de niños y adolescentes con TEA. Aquí, en esta parte, sí que hay obligaciones por parte del empleador, pero hacia el trabajador con TEA propiamente tal, ninguna. ¿Ya? No habla de eso la ley. Entonces nos vamos acá. ¿Qué es lo que dice con respecto a los padres y cuidadores? Que tienen dos derechos. Un derecho se llama acompañamiento y el otro derecho se llama emergencias. El derecho a acompañamiento es
que toda persona con TEA, aquí no habla de niños, niñas, puede ser un adulto, tiene derecho a estar acompañado cuando tenga algún tipo de visita en el médico, ya sea de urgencia, ya sea porque, no sé, me fui a mirar que tengo un resfrío, o ya sea porque estoy hospitalizado, tengo derecho a estar acompañado, ¿ya? Eso entrega requerimientos también para los servicios de salud, que si hay una persona con TEA, puede pedir ingresar con alguien acompañado para distintos accesos. Tiene derecho a estar acompañado. Pero dentro del ámbito laboral, ¿qué es lo que indica acá? Te dice que si una persona dice, oye, ¿sabes qué? Tengo mi hijo con trastorno del espectro autista y tiene una sesión al neurólogo mañana o una sesión con el terapeuta ocupacional o sabes que se encuentra hospitalizado, el empleador tiene la obligación de darle permiso para que vaya a realizar sus acciones, ¿ya? Ahora, esta obligación es un permiso sin goce de sueldo. Te doy permiso, pero no te lo pago. Es como, y no te amonesto y no te digo nada. Es tu derecho el ir y acompañar. Ya. Y si la persona dijera, oye, pero yo soy la abuelita de él, tiene derecho también a hacerlo. Sí. El Elías me iba a decir que no. Sí. Porque aquí en esta parte se habla de que de todas las personas que podrían acompañar, o sea, yo a lo mejor necesito. Tengo un vínculo como TEA muy importante con mi abuelita, aunque no es muy cuidadora, no es la persona que es mi cuidadora, y por lo tanto yo quiero que me acompañe a tal parte. ¿Tiene derecho ese abuelito a pedir también ese permiso? ¿O ese tío también tiene derecho a pedir ese permiso? ¿O ese pololo o polola tiene derecho a pedir ese permiso igual? ¿Ya? Porque aquí habla de una red de las personas que son significativas para la persona con trastorno del espectro autista, ¿ya? Entonces, tiene derecho sí, pero va a ser un permiso sin goce de sueldo. Y dentro de este permiso hay un tema importante. Ni el trabajador ni la empresa tienen la obligación de generar un acuerdo de recuperación de horas. ¿Qué quiere decir eso? A ti te van a descontar ese valor. Entonces, la empresa te puede decir, si quieres, puedes recuperar estas horas tal día. Si el trabajador no quiere, no lo hace, ¿ya? Y se lo descuentan y ya. Pero el trabajador tampoco puede decir, oye, yo puedo recuperar tal día. Si a la empresa no le sirve que recupere, le puede decir, no, no puedes, te doy el permiso, vaya, pero te lo descuento. Y también está bien, porque la recuperación de horas tiene que ser un acto consensuado. No puede ser impuesto por ninguna de las partes. ¿Se entendió lo que es el acompañamiento? Sí, Sí, Ya, ok. ¿Qué es la emergencia? La emergencia, esta es solo para padres, madres y tutores legales, solo para ellos, ¿ya? De menores de hasta 18 años diagnosticados con TEA. ¿Qué te dice esta ley? Te dice que si hay un niño en una institución educacional, desde escuela de lenguaje, párvulos, hasta toda la enseñanza media, y está matriculada y asistiendo, y se produce una emergencia en el colegio, y una emergencia se define como cualquier situación que atente con la integridad física, emocional o mental del niño, el colegio puede llamar a ese trabajador y la empresa tiene la obligación de darle el permiso con goce de sueldo para que vaya a atender esa necesidad. ¿Ya? ok. ¿Cómo vamos? Vamos a explicar ahora parte a parte. Primera cosa, requisito. Tiene que estar asociado a un colegio, porque fíjense acá hay un principio, acá hay un derecho, el derecho del niño a recibir educación. Como ahora todos los niños neurodiversos están en colegios, entre comillas, como por decirlo para poder entenderlo, que son los transversales, ¿ya? No los colegios diferenciales que habían antes, están los colegios que son transversales para todo. Ocurre que en muchas situaciones un profesor no tiene las herramientas para generar una contención. Entonces, ¿qué dijeron? Mira, yo quiero que recibas a niños con trastorno de espectro autista y que se incluyan dentro del proceso de educación. Pero en el caso que se presente una emergencia, llama al apoderado para que pueda ir a resolver esa emergencia y lo retire. ¿Ya?
Entonces, primera cosa tiene que ver con que tiene que ser en un colegio. Entonces, hago una pregunta para ustedes. Soy trabajadora de turno nocturno y llamo porque mi hijo tiene fiebre y lo tengo que hospitalizar. Es acompañamiento de emergencias. ¿Y por Acompañamiento. qué? Ay, yo sé por qué, pero no lo voy a decir. Ya no, Elia, tú ya tuviste esta parte de Sí, Es esta capa, ya. porque no están en el establecimiento educacional. Fantástico, tal cual. En esa hora no está en el colegio, por lo tanto no aplica emergencia, pero la persona, el trabajador te puede decir, pero es una emergencia. Sí, es una emergencia como tal, pero no es una emergencia para esta ley. La emergencia es cualquier situación que se dé en un establecimiento educacional y que atente contra la integridad física, emocional y mental del niño. ¿Ya? Siguiente situación. Un niño está en el colegio y resulta de que a lo mejor lo cambiaron de asignatura, le movieron algo y el niño entra en un proceso de crisis emocional, se desregula emocionalmente. ¿Podría ser categorizado como emergencia? Sí, Sí, ya, esto sí es una emergencia. Ya, les pido un instante, por favor, que me está sonando el teléfono como loco. Un instante. aquí. Bien, Bastián. Va como avión, Bastián. Me gusta tu actitud. A mí me Gracias, compañera costó Liz. al principio comprender el tema de la emergencia y el acompañamiento hasta que entendí que la emergencia está como regulado igual pasa, por ejemplo, cuando el niño está de vacaciones, tampoco cuenta como emergencia, Claro. porque no está en el espacio formativo. ¿Qué opinan de? Ah, Dato freak. Ah, bueno, yo recién estoy aquí, pero emergencia entonces solo cabe cuando estás dentro del horario del establecimiento educacional. Exacto. Solamente ahí, no hay otro ABC, nada, solamente en ese momento. exacto. Claro, porque viene siendo un derecho del niño el proceso formativo, por lo que entendí. Ujú. Entonces, por eso tiene esa categoría de emergencia y de permiso, pero solamente en el horario establecido del colegio, por decirlo así. Y esa emergencia tiene una cantidad de horas limitada, como ya, ok, te damos permiso remunerado por 3 horas, o es como, no sé, La estuve toda la mañana con mi hijo en el colegio, no, Mira, no hay un límite. si por lo que recuerdo, es por lo que dure la emergencia. Si la emergencia, no sé, pues te dura 4 horas porque el niño se descompensó emocionalmente, Ujú. está acompañado por esas 4 horas. Si se demora más el proceso, también. Pero no sé si la emergencia eh, tiene el goce de sueldo. La emergencia dijo Evelyn que sí, que Ah, tiene ya. Sí, goce de vos. sueldo, Sí, dijo. Me falta un poco. eh, pero por eso era mi duda, como tiene goce de sueldo, quizá la ley no estableció que es como ya tienes goce de sueldo por 3 horas, por 4 horas, no, no hay un límite de... Claro. Es por La lo EVE que no ha dicho dure. nada de eso. ¿Cómo, Basti? Que la EVE no ha dicho nada de que hay un horario establecido, así como tenéis 3 horas máximo para Claro. ir a atender la emergencia. Yo tenía, por lo que recuerdo, ahí le preguntamos para rectificar, pero por lo que dura la emergencia, si no me equivoco, ahí viene la vez, le podemos Ya, consultar. ok. Ya. Surgieron dudas, te fuiste y surgieron dudas. Sí, Ya, antes de que Evelyn, surjan las dudas, tengo una última pregunta para usted. ¿Qué pasa si eh, tengo también al niño con educación en casa y le pasa algo? Ya sea emocional, ya sea de que le subió la fiebre, ya sea que se cayó ¿No es y un se establecimiento fracturó. educacional? Nace un establecimiento educacional, tal cual. Por lo tanto, no entran ahí situaciones de cuando son las vacaciones de verano, no va este beneficio, ya no Sí, va pues, lo mismo que este dijo. derecho. Cuando el niño estudia en casa no va este derecho. Cuando es de noche o son fuera de los horarios en los cuales el niño se educa, no va este derecho. Entonces, esto va estrictamente en relación con apoyar al niño para que se eduque y para que cuando tenga algún tipo de situación que vaya en contra de su salud física, emocional, mental, tenga ahí acceso de sus papás o de sus custodios legales rápidamente, ¿ya? Entonces aquí incluye dentro de esto
desregulaciones emocionales, subidas de fiebre, dolores de guatita, accidentes en el colegio, cualquier situación en la cual el niño requiere asistencia. Y cuando parte la asistencia, la emergencia en el momento en el que el trabajador o trabajadora es contactado hasta que la emergencia termina. Por ejemplo, si yo fui, retiré al niño, llegó a la casa y el niño ya se siente bien, yo aviso al trabajo, digo, listo, estamos listos, me voy a volver a conectar, voy a volver a hacer. Ahí terminó el tiempo en el cual se genera la emergencia. Pero pensemos en una situación grave, o no sé, el niño tenía apendicitis, ¿ya? Lo retiré, lo llevé al hospital, lo tuvieron que operar y estuvo 4 o 5 días hospitalizado. La emergencia termina cuando el niño está estable. Por lo tanto, esos 4 o 5 días que yo estuve acompañando en el hospital también cubre el permiso con goce de sueldo, siempre y cuando haya partido en el establecimiento educacional. Ya, ahora sí me voy a las preguntas. Esa era nuestra pregunta, estábamos debatiendo lo Le mismo de... respondió todas. Respondió todo, Justamente. todo y más. Yo, Ya, yo les pregunté, Evelyn, si es que, por ejemplo, la ley, tú ya no respondiste, pero si es que la ley limitaba como un tiempo, como era con el beneficio de goce de sueldo, tenías como, ya, ok, la ley te da 3 horas para atender, pero ¿y no, si en esas 3 horas yo no pude subsanar lo que pasaba, tengo que volver, ¿no? Pero ya no respondiste, así que sí. ahí quedamos claritos. Bueno, vamos a hablar al tiro de qué pasó cuando se promulgó esta ley. Como en todo ámbito de cosas, hay personas que lo usaron bien, otras personas que lo ocuparon mal, otros empleadores que lo ocuparon mal por desconocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de lo mismo se entregó un, no sé cómo se llama, un pliego, un procedimiento a los establecimientos educacionales que exige el establecimiento educacional proporcionar un documento que acredite que hay una emergencia al trabajador y el trabajador tiene la obligación de presentarlo al empleador. Porque ¿qué pasaba antes? Era como, me estoy conectando a turno, emergencia, emergencia, emergencia. Nosotros tuvimos un caso así dentro de la organización, ¿ya? O llamaban personas de emergencia en la noche y el supervisor decía, chuta, ya le tengo que dar permiso y era por el desconocimiento de que ahí no, y corre la emergencia, y ok, te doy el permiso porque efectivamente el niño está con fiebre, pero no corresponde el pago porque es un permiso 5 se de sueldo lo que es el acompañamiento, ¿ya? Entonces, por lo mismo es que ahora existe eso y el empleador lo puede exigir y el trabajador tiene la obligación de entregarlo para poder decir, hoy día tanto, tanto, el niño se va con este tema y va para allá para que él se lo entregue al empleador y queda como la constancia para que eso sirva para justificar tu permiso con goce de sueldo. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué ocurre acá? No existe nada, 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 nada que hable en esta ley de los trabajadores con TEA. Por lo tanto, esta ley no aporta obligaciones adicionales a los empleadores en torno a trabajadores con TEA. ¿En qué podría estar aquí? ¿Cómo entonces apoyamos a este trabajador? A través de la ley de inclusión y en ese caso debería tener una credencial de discapacidad. Y acá nosotros deberíamos darle permiso para que él vaya también a sus temas médicos, ya sin goce de sueldo, pero no es una obligación, ¿ya? Porque no se habla para nada, para nada, para nada de personas adultas en esta ley, de trabajadores adultos. ¿Preguntas y comentarios? Es capciosa la ley. Siento que es un poco capciosa en el sentido de que no hable directamente, habla como mucho de todo el entorno del infante, de todos los factores que están como vinculados a él, pero no habla directamente como de él. Sí, pero recordemos por qué es, porque primero que todo se define desde el entorno. Se habla de que, igual que el tema de la discapacidad, es como, mira, esta persona podría hacer sus cosas bien si el entorno se adaptara. Hagamos algo para que se adapte el entorno. Y se genera esto. Y lo otro es recordar que la primera ley de discapacidad también eran pinceladas de a dónde queríamos ir. Esto es lo primero. Entonces, yo creo que más adelante van a surgir otras leyes que justamente van a responder preguntas que tienen que ver con el trabajador TEA o con la persona en otro momento de su vida, ¿ya? Entonces, pero hasta el momento no. Hasta el momento es lo que hay.
¿Yo puedo hacer una consulta, Eve? Sí, Como más personal. Tú como cuidadora de un niño mamá. con TEA, ¿qué te parece esta ley? ¿Crees que ha de funcionar? ¿Encontráis que realmente le faltan muchas cosas? Como una visión crítica tuya desde la ley. Porque tú la has vivido, me imagino que has tenido emergencias, has tenido que hacer acompañamiento, has tenido que pasar por estos procesos. Ya, mira, deja que te cuente mi triste historia. Ya, ¿qué Pasa ocurrió? un- Cuando partió esta ley, yo quería informarme y resulta que fui a un curso para poder aprender bien lo que era esta ley, por eso es que la manejo. Ya ustedes saben de que mi área no es la parte legal, es la psicología. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hice un curso. Y resulta de que alguien en el trabajo me preguntó, oye, ¿de qué se trata esto, de esto, de esto? Y fue como el área legales y todo eso. Oye, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nos puedes formar? Y me tocó realizar un proceso de formación. Entonces, la primera dificultad que yo encuentro en torno a la parte laboral es que a lo mejor se debería definir desde lo que es la inclusión o no sé qué, que el gestor pueda llevar a cabo eso, pero en el fondo esta ley también es como, es de nadie, ¿me entendí? Es como, puede que la empresa no sepa de qué forma llevarla a cabo, el trabajador tampoco, y es importante que cada trabajador sepa esto, porque ahí entiende sus derechos, porque si no, claro, yo voy y siento una discriminación que no es tal, porque resulta que, claro, me están descontando esta plata, pero es porque no entendí que la ley era de acompañamiento en esa instancia y que no correspondía, ¿cachai? Bueno, y con respecto, creo que es una buena primera aproximación. eh, pero que le falta mucho a nivel de que como muchas cosas parte la ley y veamos en el camino cómo podemos sostenerla. Y pilló a muchos colegios sin saber de qué forma adaptarse, a muchas instituciones de salud sin saber cómo adaptarse. Así que eso es lo que te Interesante. podría decir. Ya, ahora, un tema importante de que esta ley, para poder hacer la ley, la de padres y cuidadores, el papá o cuidador tiene que presentar en la empresa los siguientes documentos. Primero, la declaración que realiza ¿cómo se llama? La declaración que se realiza en la dirección del trabajo. Es igual, tú te vas a la misma parte en la que haces una denuncia. Mira, se las voy a mostrar. Eh, déjame mirar si está, no. En la dirección del trabajo nomás. DT. Una es dejar constancia, perdón. Ahí está. Dirección del trabajo, constancia. Ay, ¿por qué? ¿Será esta? No, tampoco. Ya, se les voy a mandar para que la puedan ver porque yo de hecho ahí fue donde me inscribí. Constancia TEA. Mm, no la tengo como a mano, ya, así que se les voy a explicar nada más. Mira. Te vienes a la dirección del trabajo y tienes dos opciones, hacerlo presencial o hacerlo a través de la página de la dirección que tiene un canal ahí. Es en la misma parte donde tú ingresas las denuncias y ahí hay una denuncia que es una constancia que dice constancia y jotea. Si tú vas a la dirección presencial, en la dirección presencial te van a decir, ok, muéstrame el diagnóstico. Aquí está mi documento que lo emitió tal médico. Listo, perfecto. Aquí está su constancia, preséntela a su empleador. Si tú la haces por la página no te pide nada. Por lo tanto, cualquier persona podría decir, oye, tengo un hijo con TEA. Entonces, por lo mismo, es que los empleadores tienen la facultad para pedirte tres documentos. Primer documento es el de, ¿cómo se llama la denuncia o cómo se llama el documento que te entrega la dirección del trabajo? Segundo documento es cualquier que se tiene que tratar como privado, personal, así que no lo vea nadie, confidencial, cualquier documento que acredite el diagnóstico.
Puede ser emitido por un neurólogo, por un psiquiatra, básicamente alguien que sea competente y que diga, esta persona tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista. Listo. No necesita ser del mismo año, ¿ya? O puede, ¿cómo se llama? ¿Por qué no necesita ser del mismo año? Porque es una condición que te acompaña toda la vida. Ya si tengo un certificado de hace 5 años atrás, no pasa nada, lo pone, ¿ya? ¿Y cuál creen que es el tercer punto? Así como pensando en la ley de emergencia. ¿Qué más debería yo entregar? Algo que acredite que es tu hijo. No, que está matriculado en un establecimiento educacional. Muy bien. Certificado de alumno regular. ¿Ya? Un certificado que diga esta persona está matriculada en tal curso, ¿cachai? En, etcétera. Y eso lo se le entrega al empleador para poder luego realizar las acciones correspondientes. ¿Ya? Bien, entonces, vamos, como esta es la última ley que vamos a ver hoy, vamos a hacer el ejercicio cortito de hacer el resumen y con eso estaríamos terminando el día de hoy. Así que les voy a dar acceso a sala y les voy a pegar la ley para que hagan el pequeño resumen con respecto a la ley. Preguntas, comentarios que tengan con respecto a lo que es la ley TA, algo que les haya llamado la atención, que lo que ustedes quieran comentar. Siento un poco que tiene lo mismo que habíais mencionado tú anteriormente, que tiene déficits que se parecen a la primera ley de inclusión laboral. Que siento que tú decís, si tuvimos este problema antes y ahora estamos teniendo lo mismo, como ver qué solución hiciste y implementarla antes de que sean problemas, como adelantarse legalmente a los temas. Creo que ese sería como mi comentario, porque al ponerlos como en comparativa, comparten ciertas cosas, ciertos elementos, cosas que le faltaron, entonces sería como, si cachai que aquí te faltó y estáis haciendo una ley que se parece, ir apuntando también a adelantarte a las faltas antes de que genere malestares eh, a las personas que puede afectar. Ese serían mis dos Sí, comentarios. yo creo que habían varias cosas, porque de hecho también para el otro lado también se dieron situaciones, hay que decir que hubo harto abuso con respecto al uso de la ley por algunos trabajadores y es fome porque yo soy mamá de alguien TEA y yo digo, siempre cuando hay abuso después hay más restricción, o sea, ¿cómo no pensáis en tus hijos? Entonces, ocúpalo cuando corresponda, te están dando la chance. Pero ¿qué ocurre? Que después tú vas a una entrevista de trabajo y te dicen, hijo de TEA, cacho, po, porque me va a faltar, va a ser... Entonces, justamente eso genera precedente también para que seamos una comunidad, los papás, de personas de riesgo dentro del trabajo y sería más dificultoso para nosotros conseguir trabajo en caso de cualquier cosa, ¿ya? Entonces, por lo mismo creo de que también es importante como si tú vayas a definir ya, esta es la emergencia, cuáles van a ser las acciones que se van a realizar, porque el primer año no había ninguna acción obligatoria del trabajador de presentar nada. Y de verdad que eso empezó como que algunas empresas empezaron a generar como pesquisas de personas que eran papás de TEA, entonces es complejo. Entonces creo de que esa parte siento que fue como un complicadito. Bien, las paso entonces a la salita. Tienen, yo creo que 10 minutos en esta ocasión porque es más cortita esta ley, porque no nos pega directamente, pero es importante saberla porque al gestor se le pide saber cómo estas cosas. Ya, y nos vamos entonces a las salas de grupos pequeños por 10 minutos. O 121 minutos, no van a llegar nunca, ya. Ok. Ahora sí. Hola. Listo. ¿Quién Eve, presenta? yo comparto, pero creo que vas a ver la diapositiva más bonita que hemos hecho. Ah, me voy a aprontar entonces para eso. ¿Me Qué salió? linda, sí, les quedó muy bonita. Ya, en resumen, Ahí, ¿quién va a contar? ya, ¿Vais tú, Basti? Va, anda, Basti, ya. yo tengo toda la fe en Bueno, ti. Basti no ya. representa esta ley. Gracias, gracias compañero Arias por confiar en mí. Eh, bueno, en resumen, es una ley que busca integrar un presente asegurando el derecho a la igualdad de oportunidad y a resguardar la inclusión social de los niños neurodivergentes. Esta ley respalda a las madres, padres, cuidadores del infante neurodivergente. Creo que está un poco Nos faltó Pero se entiende, redundante. se redundante. Está entiende. Nos faltó redundante. tiempo.
Sí, pero está Eh, bien. y aquí surgió una disputa en A Sí, ver, de este la cuéntame. departamento. neuro. Casi nos agarramos los tres, ¿eh? No solo yo, Bastián, Javier igual participó en... Cuando habláis de neurotípicos, te refieres a una condición particular que acompaña a la persona toda su vida, ¿verdad? Como No, un patrón. sí, no, neurotípicos es como actualmente se le llama a los niños normales, ¿ya? Tenía razón, Bastián. Neurodiverso es una persona que en el fondo sale de ese patrón normal y es distinto. Al final, mira, si nos vamos a lo realmente legal, todos somos neurodiversos porque nadie es igual a otro, todos somos neurodiversos, ¿ya? Pero básicamente el TEA lo que hace es definir algo que va a acompañar durante toda la vida a la persona. Es una condición y por eso en otros países no se le llama TEA, se le llama SEA, condición del espectro autista. Pero en términos legales aquí se definió como TEA, como un trastorno, ¿ya? Ya. Sigue, Bastián, por favor. Yo sé que les Bueno, da conversación fluida. como, como ideas principales pusimos el procedimiento, que era evaluación médica y biopsicosocial, ingreso al Registro Nacional de Discapacidad. Ujú. También pusimos qué es TEA según la ley, condición del neurodesarrollo que implica dificultades en la interacción social, comunicación, conductas o intereses repetitivos. Mm. Y hay como nota de que requiere eh, ayuda. Diagnóstico de un profesional. Eso, Ya. diagnóstico en profesión. Y también hablamos de lo que viene siendo acompañamiento de emergencia y la diferencia de cada uno. Por ejemplo, estamos hablando de que el acompañamiento no tiene derecho a goce de sueldo y puede ser realizado por cualquier persona que tenga un vínculo dentro de la red de apoyo del menor. O en este caso también puede ser aplicado para adultos. Deja Ah, terminar. Y muy así, bien, muy y bien. ahí va así, como que el menor con la taza y todo. ¿Ya? A diferencia de la emergencia, que viene siendo para menores de 18 años que están en un establecimiento escolar y solamente durante la jornada escolar. Muy bien, No, no se acompaña de vacaciones, de días festivos o de cualquier horario que esté fuera del horario escolar, no corre con una emergencia y la emergencia, a diferencia del acompañamiento, sí es con goce de sueldo. muy bien. Javiera, ¿una persona con TEA es una persona con discapacidad? ¿Son sinónimos? Ay, aquí estoy. Siempre que esté acreditado con su certificado de discapacidad. Muy bien. Si no está Y acreditado, no se considera una persona con discapacidad. súper bien. Y Bastián, consulta. ¿Cuáles son como los beneficios que entrega esta ley a los trabajadores con TEA? A los trabajadores no le entrega muchos beneficios. Ninguno. Eh, Eso, Ningún tiene que, tiene beneficio. que, tiene que estar certificado con la credencial de discapacidad, pero no necesariamente por ser T. No por ser TEA. Es decir, si la persona tiene una certificación, ahí, claro, empiezan a regir algunos derechos. Bien. Súper, súper bien. Nos vemos entonces la próxima semana y les dejé la tarea de, ya, esto que ustedes están haciendo allá, acá, llévenlo a un cuadernito, háganlo con diagrama, pónganle papelitos, háganse su Genially en la vida real para que les quede lindo, para que se acuerden de las normativas y apúntense los principales temas. Les recuerdo que todos ustedes están matriculados en el aula virtual de la UTEC. Tienen que ingresar con su root o bien con su correo. Elías, pues loco. Ya. Y con la clave que era, parece que para ti era vital.2025 Javi. Ya, el resto no sé cuál tiene porque como ya habían hecho otros cursos, tienen ahí la información. Entonces, para que puedan ver las clases pasadas o repasar o para poder hacer su diagrama, repasando porque ahí también se encuentra el tema de los materiales, ¿ya? Así que yo voy a subir también hoy día la grabación y siempre la grabación yo subo la grabación y el material asociado para que puedan mirarlo en el caso que no quiero ver la clase, pero quiero repasar de nuevo ¿cómo se llaman la presentación, ¿ya? Eso, Súper. nos vemos la próxima semana. Bienvenida Javiera, qué rico que te hayas incorporado y un Muchas abrazo para gracias. todos. Abracito, Un abracito. abracito, que estén Nos Adiós, bien. vemos. Evi. Muchas Nos gracias. Un vemos. abracito Chao. para todos. Un gusto. Igualmente. Chao. Adiós. Chao, chao.